Muy bien, estamos aquí. Bienvenidos. Luego también lo estamos grabando. Estamos haciendo las charlas previas al CALM, al Congreso de Autoestima y Liderazgo Montevideo. Esta vez vamos a conocer más a Mariana Alves, es directora del Centro de Psicología Positiva de Uruguay, además especialista en psicología positiva, una referente acá en Uruguay. Bueno, fundó el Club de los Optimistas, tuvo sus espacios de radio, es también muy solicitada para los medios de comunicación, donde ella difunde muy bien el tema de la psicología positiva. Bueno, les voy a pedir que se muteen, saquen el sonido para que no se colapse y la podamos escuchar bien. Mariana, Mariana Alves, ¿cómo estás? Hola Leti, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir con ustedes hoy. Bueno, gustazo tenerte. Estamos acá conociendo más a los ponentes. Esto es la idea es que cuando vengan al Congreso, porque la verdad que les digo a todos, vení presencial, es una gran oportunidad de hacerlo presencial, pero también les comento la importancia de ir conociéndonos, humanizar al Ujú. ponente, ¿no? Porque lo que tiene el Congreso que después de que cada uno hace su parte, los ponentes se quedan a escuchar a los otros, porque es tan interesante lo que tienen para compartir y este año, que es un temazo, que es la familia y la influencia en la autoestima y en el liderazgo, y los aportes de las constelaciones familiares, la psicología positiva, el pensamiento sistémico, yo creo que va a ser clave, ¿no? Sí, Bueno, sí. Mariana, y bueno, tienen en el Congreso los ponentes, cada uno la biografía, pueden saber más de ellos, tienen también un link para verlos más, conocerlos más. Mariana, cómo surgió te imagino a ti estudiante de psicología, la facultad en UDELAR, cómo viene la inquietud de decir yo, cuando egrese de esta universidad, de esta facultad, quiero formarme en psicología positiva? ¿Qué es lo que te hizo ir para ahí? Bueno, yo desde muy chica soy consumidora de libros de desarrollo personal. Comencé a leer en inglés distintos autores y casualmente en uno de esos libros que estaba leyendo hablaban de psicología positiva. Lo mencionaron simplemente. Yo dije, ay, ¿qué es esto? Y ahí me puse a investigar y de repente me enteré de que era una corriente muy nueva en ese momento, ¿no? Porque la psicología positiva surge alrededor del año 1998, si bien tiene muchos aportes de lo que es la corriente humanista que retoma, en sí como ciencia surge alrededor del 98. Entonces empecé a investigar más y dije, qué bueno, es una ciencia que avala cosas que de pronto la psicología de mirada más tradicional no trabajaba, como lo que es el amor, las emociones positivas, la espiritualidad, el tema del perdón, concentrarse más en nuestras fortalezas, porque por supuesto que hay que trabajar lo negativo o ser conscientes y todas las emociones son necesarias, no es que existan emociones negativas. Sin embargo, qué importante es poder potenciarse desde lo que sí funciona, desde lo que está bien, desde nuestra parte más sana. Entonces comencé a investigar y bueno, y cuando me recibí comencé a estudiar y a formarme y a crear cosas en torno a la corriente, como por ejemplo, bueno, surgió en su momento el Club de Optimistas que hacía reuniones mensuales o quincenales, que nos reuníamos en distintas cafeterías a conversar sobre psicología positiva. Me acuerdo que la primera entrevista que tuve en la televisión fue en el año 2009, en Buen Día Uruguay, que ellos cumplían, creo que en su momento, 11 años de programa y querían hablar de la felicidad. Y bueno, ese fue la primera acercamiento. En aquel entonces en Uruguay no se conocía sobre psicología positiva. Y bueno, y comencé yo a hacer cursos acá también para la gente, formé colegas en psicología positiva, me asocié a otras instituciones de otras partes del mundo, como en Psicología Positiva Perú, el grupo en Argentina, eh, también en Canadá. Eh, Tuve también algún contacto con la gente de la Universidad de Pensilvania. Entonces, bueno, como que sigue formando una red donde empezamos a hacer cosas acá en Uruguay, todas relacionadas con la corriente de la psicología positiva. Me acuerdo yo cómo conocí a Mariana, les cuento. Miren, yo a la vez de
trabajar como psicóloga y coach. Antes, en mi otra vida, fui periodista. Entonces, me quedé la periodista. Cuando volví a Uruguay, después de vivir 10 años en Barcelona, hago un programa, Ruta Feliz, que hice 2 temporadas. Lo dejé porque realmente, bueno, les cuento para otro capítulo. Pues, en el cafecito, en el networking del Congreso, les cuento más. Dejé la televisión porque dije, es agobiante, no podía trabajar en lo mío. Pero una de las cosas, uno de los programas que era sobre pensamiento positivo, yo como buena periodista hago de trabajo de producción. Y entonces la googleo y busco quién de pensamiento positivo, quién de psicología positiva en Uruguay. Y encuentro a Mariana. Ahora de repente surgen otros, porque esto también, a medida que uno siembra, van surgiendo nuevas personas, pero en ese entonces Mariana, le hice trabajo de producción. Mariana, ¿podés la entrevista tal? Y ahí nos conocí. Sí, es Y, verdad, es y, verdad. eh, y entonces, yo me gusta eso, descubrir a la gente y sobre todo a la gente que está haciendo cosas que me parece que están haciendo bien al ser humano, sobre todo en este mundo que estamos viviendo, bueno, ya lo sabrán, ¿no? Es el gran comentario, ¿no? Lo del Dalai Lama, los casos Mm, que estamos teniendo también en Uruguay de denuncias, de abuso. Entonces, todas estas cosas que a nosotros en la diaria nos crean un malestar, ¿no? Es el malestar como social, ¿no? El malestar de ujú. sentirnos ¿qué podemos hacer acá, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiar? Y decime en este mundo donde estamos recibiendo una sobredosis de información, la sociedad que se conoce como infoxicada, hay Sí, sobredosis, ¿no? totalmente. La Sí. infoxicación esta que hay. ¿Cómo hacemos para aplicar las claves de la psicología positiva y sobre todo para no estresarnos? Porque justo el título de esta charla era claves de la Sí. psicología positiva para una vida sin estrés. ¿Cómo hacemos para...? Bueno, capaz que creo que es demasiado idealista pensar que nuestra vida no va a tener estrés, porque el estrés es inherente a la condición humana, porque tiene que ver con los cambios, y la vida siempre está cambiando. Nuestra rutina, nuestras experiencias vitales, las cosas que pasan en el mundo, lo que ocurre en la sociedad, estamos en un constante cambio. El asunto está no en no vivir sin estrés, porque es parte de, sin embargo, en cómo lidiar en el medio del caos. Yo creo que lo que nos permite la psicología positiva, con sus enseñanzas del optimismo, de las emociones positivas, de nuestras fortalezas, es entendernos, conocernos y empezar a callar un poco la fuera. ¿No? También, por ejemplo, de psicología positiva también toma muchas cosas de mindfulness. Entonces, de pronto, el exceso de información es absolutamente innecesario. No es necesario que estemos 24 horas atentos a las noticias, a las redes, a la información que nos llega en los informativos, porque además, lamentablemente, todo está siempre tildado hacia lo negativo, porque es lo que vende, el morbo, el asombro, el shock. Entonces, uno ve solamente las noticias y se queda con todo lo oscuro del mundo, que es real, sí, es real, pero nunca se habla de la otra parte, la que sí funciona. La gente que de pronto, alguien que salvó la vida de alguien que hizo algo bueno por otra persona, las pequeñas victorias que nadie, en realidad, nadie televisa porque como que no es redituable. Entonces, si solamente nos quedamos con una porción de la realidad, el mundo se convierte en un lugar muy oscuro y hostil. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, el mundo es malo, pero también es bueno. Existen cosas malas, pero también existen cosas buenas. Entonces, posicionarnos desde el lugar de lo que sí funciona y desde una mirada con más esperanza, con más amor y con más calma, es lo que nos ayuda a lidiar también con el estrés. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un día muy complicado, lo mejor, lo más sencillo que podemos hacer es, aunque sea tomarnos a lo largo del día, aunque sea 2, 3 minutos, para parar y no hacer nada. O nos tomamos un cafecito, nos concentramos en el calor de la taza, nos concentramos en el humito del café, o miramos hacia la ventana, vemos un árbol, bueno, nos concentramos en el árbol. Vamos caminando, tratemos de no caminar apurados. Vamos tratando de mirar cómo el sol atraviesa las hojas. Pueden parecer cosas muy idílicas, pero en realidad son cosas que ayudan a apagar el cerebro. Nuestra energía psíquica es limitada. Entonces, cuando nosotros ponemos demasiada atención en un problema, demasiada atención en la angustia, le estamos sacando una energía psíquica a otras cosas. Entonces se trata como de nivelar y poder descontracturar. También algo que funciona mucho en la diaria para no estresarse es intentar no poner 10.000 cosas en un día. Nosotros a veces entramos en una vorágine que queremos hacer 10.000 cosas.
y eso solamente nos frustra, nos angustia y nos sobregira. Entonces lo mejor es, bueno, hay algo que no podemos hacer hoy, no pasa nada si lo hacemos mañana. El tratar de postergar, el tratar de no buscar la perfección constante. Queremos ser supermujeres, también nos venden un poco este ideal, ¿no? De mujer empoderada, de que hay que, la mujer empoderada mal entendida, ¿no? Como que hay que hacerlo todo, tenés que ser la mejor madre, la mejor profesional, la que gane más dinero. Y no, a ver, hay que calmarse. Yo creo que se trata de poner un freno, de no comprarse todos los discursos de éxito que nos quieren vender a prepo también, porque a veces el éxito se está un poco desdibujado. El éxito a veces es simplemente estar en paz y tener una vida lo más armoniosa posible. Entonces es como volver a la naturaleza de uno mismo, volver a reconectar con lo más sencillo, que es lo que el exceso de información a veces nos aleja de las cosas más sencillas, ¿no? De nuestros vínculos. Por eso me parece tan importante el tema que vos elegiste para este congreso de esta 10ª edición, porque los vínculos, la familia, y no solamente la familia, los vínculos en general, son lo que nos dan alegría, los que nos dan seguridad, los vínculos saludables, ¿no? Estoy hablando, los que nos dan una razón y un propósito también. Entonces, volver a lo vincular, volver a tomarnos un momento para disfrutar de estar con nuestro hijo, para disfrutar de estar con nuestro esposo, disfrutar de estar con una amiga, porque no solamente se trata del amor romántico, se trata del amor hacia todos, a un compañero de trabajo, a una compañera, a una amiga. El amor en sí mismo es lo que hace que todo vuelva al eje, pero el amor bien entendido, el amor sano, ¿no? Que, bueno, que vos sabes mucho de eso, que incluso has escrito libros sobre el tema. Entonces, me parece que es eso, es tomarse más tiempo para conectar con lo sencillo, para dejar de enloquecernos con los que nos quieren vender, que está en realidad creado para generarnos insatisfacción y ser consumidores. Y también cosas sencillas como no atosigarnos en el día. Y otra cosa que siempre le recomiendo a la gente es comenzar el día con calma. Si tú tenés que entrar a tu trabajo a las 8, a las 9, no te despiertes 8:30. Despertate un poquito antes. Esos 15 minutos para estar sentada con tu tecito, con el cafecito o mirando una ventana, es hermoso. Y ya empezás el día con más calma, con más relax, porque si uno sigue en ese sobregire, después lo termina pagando con dolores de espalda, con contracturas, con dolores estomacales, con una ansiedad, porque vivimos en la época de la ansiedad, ¿no? Que queremos todo ya, queremos todo digerido, y eso realmente genera mucho malestar también en la vida diaria. Así que, resumiendo, creo que para tener una vida con un caos más ordenado, es enfocarnos en lo bueno, hacer cosas de a poco, no sobreexigirnos y recordar que somos humanos y tampoco comprarnos todo lo que nos quieren vender, que es demasiado. Bueno, estaba pensando recién, un poquito antes de comenzar la charla, le decía a Mariana, ¿sabes ese secreto? ¿Cómo haces? Porque hay algunas psicólogas que van a venir al Congreso y les interesa saber cómo hacer, porque saben que los que son psicólogos, coaches, mentores, saben el trabajo que lleva escuchar al otro y poner todo nuestro cuerpo, nuestra corporalidad en ese momento, en el aquí y ahora, para estar con el otro. Lo que implica cuando uno tiene un día ajetreado con muchas sesiones, cómo hacer para lidiar con el estrés que puede tener un psicólogo, un coach, un mentor, cómo hace ella para, ya la directora del centro tiene otro psicólogo que trabaja con ella, pero claro, hay veces que tiene una agenda complicada. ¿Cómo hacer? Bueno, y tomarse por lo menos, dejar media hora libre, aunque sea en algún momento de las consultas. Yo acá tengo un balcón en mi consultorio, y me gusta cuando estoy sola, voy al balcón, tengo un árbol, observo el árbol, puedo observar el mar desde acá también, y observo el agua, la focalización. Estas son todas técnicas de focalización que vienen del mindfulness. Entonces, si tú te focalizas en el cielo, en la nube, en el árbol, en el edificio, eso baja la ansiedad. Y bueno, y uno empieza ya como con otra energía renovada para seguir trabajando y dando lo mejor de nosotros para todas las almas que vienen a consultar con distintas problemáticas y distintas edades y distintas realidades sociales también, porque lo bueno de ser psicólogo es que uno ve de todo, ¿no? Y uno aprende mucho también de sus consultantes. Estoy pensando el tema de este año que es la familia y que hemos visto cómo la familia marca nuestra autoestima, nuestra personalidad, Mm. nuestras capacidades para conseguir un trabajo o algo.
Y también, por otro lado, la familia como posibilitante y la familia también como debilitante en momentos de gente que puede tener familias tóxicas, ¿no? ¿Cómo le podés decir a alguien que ha tenido vínculos difíciles con su padre, con su madre, Ujú. cómo le podés decir que de alguna manera perdone, tenga gratitud con esa persona? ¿Cómo se trabaja la gratitud, que es una de las claves de la psicología positiva? Bueno, ahí yo creo que son como dos cosas diferentes. En cuanto uno tiene una familia disfuncional, sean padres tóxicos, padres narcisistas, padres abusivos, hay como distintas modalidades, ¿no? Creo que el tema ahí primero es saber qué clase de vínculo estás lidiando. Hay personas, hay padres que a veces realmente se equivocan desde simplemente su humanidad. Y hay a veces determinados vínculos donde hay más toxicidad y más crueldad. Entonces, hay que saber qué tipo de vínculo tenemos para poder ver qué es lo que hacemos. Porque hay personas que son tan dañinas que realmente no podemos tenerlas en nuestra vida. O si las tenemos que tener con una gigantesca distancia. Porque si no, no es sano para quien consulta seguir en esa relación. Ahora, cuando hay casos realmente de personas que, bueno, simplemente fueron humanas y se equivocaron y realmente están arrepentidas con sus hijos, creo que ahí sí hay un motivo de reparación y ahí sí se puede hacer mucho, desde el perdón, desde la empatía, desde entender la vida del otro, de comprender las heridas del otro, ¿no? Porque de alguna forma todos tenemos heridas y esquemas mentales que repetimos en nuestra adultez y que si no somos conscientes de ellos, bueno, nuestras heridas sangran en otros y tenemos que trabajar mucho sobre eso. Pero creo que el perdón también depende el tipo de vínculo que tengamos. El perdón es para nosotros, ¿no? La psicología positiva habla de que el perdón tiene que ver mucho con tratar de ser empáticos, con tratar de tomar distancia, con tratar de ser objetivos con el daño que nos hicieron, con entender que nosotros también nos equivocamos y también a veces nosotros somos los que pedimos perdón. Pero, sin embargo, creo que también va a depender mucho de la relación. Hay situaciones donde realmente la persona no puede seguir en contacto con su familia. Cuando estamos hablando de abusos graves, ¿no? Y cuando hay abusos menores, yo veo el contacto medio, ¿no? Voy a ver a mi padre cuando está tranquilo y podemos conversar un ratito, ¿ok? O sea, la cosa se pone tensa, me voy, me alejo. Muchos límites. Esto se conoce como piedra gris, de acuerdo a algunos autores que trabajan con padres narcisistas. Entonces, bueno, es como tomar una distancia. Y el perdón tiene que ver con liberar ese rencor, ese odio. Sin embargo, a veces el odio que se despierta en determinados vínculos es una alerta. ¿Por qué siento esta rabia? Porque hay algo detrás que me está denunciando una situación que no es justa, una situación que es violenta o que es una situación que es agresiva para mí. Entonces, bueno, nada es blanco-negro en este terreno, ¿no? Pero creo que lo importante es ver qué tanto reparación puede haber con el otro lado y la reparación va a tener mucho que ver con qué tanto se hagan cargo esos padres de las cosas que hicieron. Porque, a ver, padres perfectos no existen, todos cometemos errores, por más buena voluntad que querramos, somos humanos y vamos a pasar en algo, pero está bueno hacerse cargo también, ¿no? Como madre, como padre, cuando uno falla o cuando uno se equivoca y lo puede reparar desde el amor, no como el caso de los narcisistas que no les importa porque no consideran que hayan hecho nada malo, porque ellos naturalizan determinadas conductas y vos por más que vos trates de hacerles entender en que te dolió, que estuvo mal, ellos no se pueden hacer cargo de eso. Entonces, me parece que hay ahí como dos bandos. Claro, sí, sí, sí. Y el tema tú decías algunos descansos, el tema de meditar, tú decías que la psicología Mm, positiva se vincula muchísimo con el mindfulness que también. es esta esta técnica de atención plena, ¿no? De estar en el Sí, momento, de disfrutar el presente, mm, de no sí. dejarnos abrumar ni por el pasado ni por el futuro que se viene. Meditar, ¿cómo a una persona, estoy pensando, cada vez menos, estoy pensando en el público del Congreso, que muchos eran líderes, estoy pensando en los líderes cuando yo trabajaba en Barcelona, que algunos me decían, no puedo meditar, estoy siempre con la cabeza con mucho ruido, que tengo que estar, y fue pasando el tiempo y me iban pidiendo saber meditar. Y en un momento, lo que vos decías, las capacidades que tenemos, aprendían solos a meditar porque lo necesitaban, ¿no? ¿Cuánto
¿cuánto aconsejás la meditación y cuánto aconsejás también, que creo que está muy relacionado también con el estrés, el tema de dormir, de cuidar el sueño? Mm. A ver, no todo el mundo puede meditar como conocemos meditar propiamente dicho, ¿no? Esto de dejar la mente en blanco es a veces algo demasiado exigente para algunas personas, sobre todo aquellas personalidades que tienen una tendencia a ser más perfeccionistas y obsesivos, porque suelen sobrepensar y sobreanalizar porque es su estructura psíquica. Entonces, no se trata de tener la mente en blanco. Yo voy más por la línea del mindfulness, que es más bien tratar de focalizarme. Es, por ejemplo, estoy mirando un jarrón y qué hermoso el jarrón y qué divino el material del jarrón y qué hermoso el color y se me viene, uy, tengo que hacer una entrega mañana. Bueno, vuelvo al jarrón. No puedo evitar ese pensamiento, no puedo evitar, pero vuelvo al jarrón. Y ese ejercicio de volver al eje, de volver a focalizarme, es lo que termina a la larga ayudando a estar más centrado, ¿no? Y el tema del sueño que vos planteás es absolutamente importante. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el sueño está afectado? Por el estrés y por la ansiedad. Es un círculo vicioso. Mientras más ansiosa soy y más perfeccionista y más me autoexijo, más me genera ansiedad y más voy a tener problemas para dormir, ya sea tanto para conciliar el sueño o para mantener el sueño, porque también está este insomnio de mantenimiento, donde quizás yo sí me dormí, pero a las 3 de la mañana me voy despierto o me voy despertando a lo largo de la noche y tampoco descanso tanto. Entonces, hay que atacar el problema de base que sería la ansiedad, obviamente reforzada por un estrés o un trabajo súper exigente que también demanda mucho de la persona. Mientras más exigente es el trabajo, más exigente es la vida, creo que más tenemos que encontrar estrategias de refugio interno para lograr mantener un equilibrio emocional y poder ser funcionales también, porque también a veces tanto estrés, obviamente que nubla nuestras capacidades y sobre todo afecta lo que es el control de impulsos, puede ser que me empiece a pelear con todo el mundo, afecta el estado de ánimo, nos genera irritabilidad. Entonces, de pronto, capaz que estamos funcionando bien en el trabajo, pero no estamos funcionando bien en el resto de las áreas, que son muy importantes. Entonces, es un tema de relativo equilibrio. ¿Y cómo apagar el cerebro? Yo creo que hay muchas estrategias. Podemos hacer esto de la focalización en un objeto, podemos algo simplemente como ir a bañarnos y concentrarnos en el jabón, en el aroma del shampoo, en cómo se siente el agua. Podemos hacer aromaterapia, también concentrarnos en el aroma de una vela aromática, por ejemplo. Podemos ir caminando y ser conscientes de nuestro entorno. Hay como muchas estrategias que podemos implementar como para bajar la ansiedad, pero yo siempre les llamo apagar el cerebro. Incluso algo muy tonto, como aunque sea mirar una serie un rato, está bien, no tenemos que ser hiperproductivos. El ocio tiene una función reparadora. En general, los grandes líderes les cuesta mucho hacer cosas que no son productivas, porque sienten que están perdiendo el tiempo. Y eso es terrible, porque en realidad el ocio ayuda a reparar esa energía psíquica y a bajar los niveles de estrés. Entonces es sumamente importante tener como agendado un momento para apagar el cerebro y volver a reconectar y volver a tener energía psíquica para, bueno, un nuevo día. Bueno, mira, en mi curso de neuroliderazgo tuvimos el placer de tener al doctor Ignacio Amorín, que es director del programa de salud cerebral del Ministerio de Mm. Salud Pública, y una de las cosas que decía que es tan importante para el cerebro es el tema de esto de dormir y de los descansos, esos que vos haces cada tanto, que vos parás Mm. entre consulta y consulta, hay un tiempo para ti, unos minutos, porque a tener al cerebro sin trabajar, sin hacer nada, es buenísimo, pues lo tenemos que hacer. Así como el sueño se necesita para reparar, porque es como, viste, cuando vas a tu casa, en tu casa, limpias tu casa y en un momento empezás a tirar todo abajo de la alfombra, Mm. porque decís, está, rapidito voy a limpiar. Y llega un momento que levantás la alfombra y está llena de mugre. Bueno, eso pasa con el cerebro. Si no dormimos lo suficiente, si no lo hacemos Mm. descansar lo suficiente, vamos acumulando esa mugrecita que luego se vuelve en enfermedades neurológicas que se conocen algunas, ¿no? Los Tal cual. ACVs, el Parkinson, algunas enfermedades el Alzheimer, todo eso. Y por eso Mm. está importante el hecho de dormir, ¿no? El hecho de poder conciliar el sueño. De Eh, dormir, y sabes que te agrego el de poder activar emociones positivas. Por ejemplo, las emociones positivas ayudan mucho a lo que es la construcción del futuro
y tienen que ver también con mejorar la atención y la memoria. Incluso las emociones positivas también activan neuronas dopaminérgicas, que tienen que ver con las neuronas de dopamina, que eso, si lo activas mucho, incluso puede ser como una especie de protector a enfermedades neurológicas en el futuro. Mientras más emociones positivas sentís, por ejemplo, la esperanza, la historia de la esperanza es súper interesante. Cuando una persona, por ejemplo, con una enfermedad crónica o con un dolor crónico siente esperanza, se activa en su cerebro algo que se llama encefalina, que alivia, porque tiene casi los mismos efectos que la morfina. O sea, es impresionante cómo las emociones positivas tienen este efecto en nuestro cerebro y cómo se retroalimenta, ¿no? Esta mente-cerebro, cómo sentimos y cómo va terminando afectando el cuerpo en una manera positiva o negativa. Entonces, las emociones positivas yo también las agregaría a sentirnos bien y a esto de potenciar nuestro cerebro de un lugar saludable. Estoy pensando, Martín, Seligman, que se conoce como el padre, ¿no?, de la psicología positiva, cuando habla de compromiso, ¿no?, de la parte del PERMA, del engagement, ¿no? Engagement, sí. ¿Cómo llevar a la gente a que se comprometa más? Y tiene que ver también el PERMA con, además de las emociones positivas, con relaciones, ¿no? Y, Sí, sí, el sí, tema, y el tema también del propósito, ¿no? Hay como sí. englobado en Sí, esa. el PERMA tiene que ver sí, con lo que son las emociones positivas, con el engagement, con las relaciones positivas, con el sentido de propósito y con los logros. Esas son las siglas en inglés, ¿no? Las Positive Emotions, Engagement, Relationships, de ahí viene el PERMA. Entonces, sí, todo eso hace, digamos, a la sociedad, a las personas, prosperar. Prosperar en el sentido de prosperar como ser humano, de sentirme mejor, de activar todo lo que tengo. Pero convengamos que las 5 patitas del bienestar a veces no siempre pueden estar todas activadas. Y creo que hay 2 que son muy fundamentales para mí, que son las relaciones positivas y el sentido de propósito. El sentido de propósito es como la cúspide de la felicidad. Cuando nosotros logramos vivir una vida con sentido, es como que somos muy felices, o sea, puntuamos muy alto en felicidad. Y cuando tenemos vínculos positivos, sanos, que nos nutren, que nos hacen crecer y crecemos con el otro y hacemos crecer al otro, también son como súper especiales. Después, las emociones positivas son como el truquito, son como la vía de entrada a la felicidad, al bienestar, porque son breves. O sea, yo puedo sentir una alegría, ¿no? O sea, una emoción de alegría, pero así como la siento, baja, ¿no? Por eso hay que activar las emociones positivas muchas veces durante el día, porque son breves, son renovables, pero son breves. Entonces esa es como la puertita de entrada a la felicidad. Lo que realmente nos genera como más fortaleza interna son las relaciones positivas y el sentido de propósito. Lo que es bueno para nuestra autoestima son los logros, el accomplishment, los logros personales, los logros profesionales, los logros de las promesas que nos cumplimos a nosotros mismos. Y el engagement, que tiene que ver también con el flow, que tiene que ver con en qué situaciones yo siento que estoy absolutamente comprometida cognitivamente y emocionalmente. ¿En qué soy buena? ¿En qué me destaco? Y acá entran otros factores a conocer. Por ejemplo, ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi esencia psíquica? ¿Soy una mujer sociable? ¿Soy una mujer introvertida? Me gustan los números, me gustan las letras, lo básico, ¿no? Conocer eso. Después, tratar de encontrar un trabajo que esté alineado a mi esencia. Luego de ahí, ver qué talentos yo puedo aportar a ese trabajo, ¿no? O sea, es como todo un escaloncito. Y bueno, y si logramos monetizar lo que amamos, somos unos genios. Pero a veces no se puede monetizar lo que amamos y ahí es donde entran los conflictos, ¿no? Pero bueno, lo que creo que es importante es conocerse y ver cuáles son nuestras fortalezas. En psicología positiva se hablan de 24 fortalezas. Entonces, ¿cuáles son las que tenemos más activadas? ¿Cómo podemos alinear eso a nuestro trabajo? ¿Cómo podemos alinear eso a nuestra profesión? Y si logramos eso, ahí estamos generando un engagement muy fuerte. Y por eso creo que también a veces notamos que hay profesionales que suelen destacarse más en lo que hacen porque están haciendo lo que aman, ¿no? Tuvieron la fortuna de conectar, ¿no?, todas sus fortalezas con lo que les apasiona. Pero bueno, sabemos que a veces no es un trabajo fácil lograr eso. Yo creo que es un tema muchas veces de que somos afortunados de poder trabajar lo que amamos, pero para que alguien tenga más engagement y más compromiso, tiene que ver con eso, en qué me siento cómodo, cómo puedo yo utilizar lo que sé a mi favor.
Si soy una persona sociable, voy a tener que tratar de buscar trabajos que me permitan explotar esa cualidad mía. Por ejemplo, atención al cliente, ¿no? No tienen que ser, no tengo que Claro, ser una líder magnánima de ninguna empresa. Puedo ser atención al cliente. Puedo trabajar vendiendo ropa, puedo trabajar vendiendo comida. Bueno, quiero una profesión, bueno, puedo trabajar en servicios, sea lo que sea, no necesariamente tienes que ser psicóloga, puede ser otras cosas. Entonces, conocer tus fortalezas, conocer tus habilidades, es lo que permite también comprometerte con tu trabajo y encontrar satisfacción ahí. muy bueno. Mariana, para hacer las últimas preguntas y después si quieren hacerle alguna pregunta a Mariana. Eh, ¿Qué es para vos un buen día? Un buen día es un día donde pude estar con mis vínculos, pude disfrutar de estar con mi hijo, pude disfrutar de estar con mis amigas, con mi esposo, y tener un momento de paz para, bueno, mirar el agüita, mirar el árbol. Así me parece que la felicidad se encuentra en las cosas sencillas. Que a veces uno espera que la felicidad sea algo súper increíble e inalcanzable y no lo es. Se encuentra en las cosas de la cotidiana. Y creo que en la cotidiana hay algo de magia si buscamos las cosas que funcionan en el día. Claro, porque la psicología positiva no implica esa felicidad tóxica, ¿no? Eso de conectarte solo con No, lo bueno no. Se no. reconoce también los Las emociones obstáculos, negativas. claro. Exacto. Es más, hay toda una parte que trabajamos que se llama crecimiento postraumático, que tiene que ver con las personas que han vivido experiencias fuertes de estrés postraumático y cómo eso se puede transformar, con mucho trabajo, ¿no? Se puede transformar en algo de resiliencia, se puede transformar en nuevos recursos psicológicos, en nuevas habilidades emocionales. Sí, también. Y yo siempre digo, no existen las emociones negativas, existen las emociones fuera de contexto, porque tiene sentido sentir miedo, tiene sentido sentir enojo, tiene sentido estar mal, pero en su contexto. Cuando las emociones son desbordadas y están fuera de contexto, por ejemplo, tengo miedo porque me encerré en el ascensor 5 minutos, ahí es donde empieza lo patológico, ¿no? Y eso es lo que no está bueno. Pero no, las emociones todas son necesarias, nuestro amplio repertorio. Lo que pasa es que las emociones más negativas ayudan a la supervivencia. Siento miedo porque tengo que actuar enseguida. Siento enojo porque algo es injusto y algo está mal. O sea, siempre nos defienden. Y las emociones positivas son constructoras de lo social, son constructoras de futuro, son constructoras de esperanza, son constructoras de más atención y más memoria, son constructoras de bienestar. Tienen funciones distintas, pero todas son importantes. Claro. ¿Cuándo te diste cuenta, cuándo te conectaste con la autoestima? Dijiste, ahora esto, siento que esa autoestima es autoestable, no es un mero ego inflado acá por los elogios o por las críticas desinflado. ¿Cuándo sentiste que A estabas ver, conectada con tu autoestima más estable? bueno, yo creo que cuando uno está más conectado con la autoestima es cuando uno está en silencio con uno mismo. Cuando no necesita demostrar nada a nadie. Cuando, digamos, yo estoy contenta, por ejemplo, por un comentario que alguien me hizo en privado y no necesité publicarlo en todos lados. Mirá, que me felicitaron por esto. Creo que tiene que ver con eso, con disfrutar del día a día, del detalle a detalle, en silencio, con uno. Y creo que esto también de no querer caerle bien a todo el mundo, es ser auténtico. Es decir, hay gente que no nos va a querer o no nos va a aceptar o no vamos a conectar y está todo bien, ¿no? El ser auténtico, el escucharse y el no tener que demostrar nada es un gran liberador. Y sabes otra cosa, el no compararse. La única persona con la quien tenés que compararte es contigo mismo y nada más. La única batalla es con uno. Bueno, yo de dos personas, uno de mi querida Marta Flores, de Carlos María Domínguez, creo que es el argentino, escuché que con este debate que surgió de lo que ya saben, lo que pasó con el Dalai Lama, Mm, este acto espantoso que hizo en público con ese niño al que obligó a besarlo, a darle picos y a la vez le sacaba la lengua, esto es lo que sucedió, y la sociedad mundial está cuestionando este acto, aunque hay mucha gente que lo defiende. Decían, cada vez más nosotros mismos, dentro de nosotros, tenemos que buscar, decía tanto Marta como Carlos, y mm, adhiero a estos comentarios, a nuestro Dios adentro.
nuestro, ¿no? A nuestro Buda dentro nuestro. Y nosotros Sí. tenemos que ser los líderes de nosotros mismos y ya dejar de seguir a líderes que Gurúes. parece que son líderes y en realidad, y con esa conexión con nuestro propio liderazgo, es que también el mundo va a ser mejor. ¿Qué opinas de eso, Mariana? Completamente de acuerdo. ¿A vos qué te parece un buen líder? ¿Cuándo es un líder que conecta con lo mejor de sí? A ver, yo creo que un buen líder es el que se conoce a sí mismo y el que trata de conocer a los otros, el que escucha a los demás y el que no le importa solamente su ego, quedar bien él y aplastar a quien sea en su camino de crecimiento. Creo que todos nos podemos potenciar. Si dejáramos los egos de lado, construiríamos mucho más de lo que construyen algunos. Y creo en esto, no creo en los gurúes, no creo en las religiones, en el sentido de, sí soy una mujer sumamente espiritual, y amo a Dios, pero no me gustan las religiones, porque las religiones separan a los hombres, las religiones, siempre hay uno de, esta es mi verdad, y esta es mi verdad, y cuando alguien viene con que este es el camino de la verdad, a mí ya me hace ruido, porque creo que hay muchas verdades y todos tenemos una forma distinta de conectar con lo divino. Y me parece que cuando caemos en tratar de endiosar a seres humanos que tienen tantas fallas como nosotros, estamos en el camino equivocado. No, acá no hay ningún gurú, hay gente que simplemente sabe otras cosas que yo no sé y yo me puedo nutrir, así como yo sé cosas que otras personas no saben. Y es un tema de complementarse, no estar por encima de nadie. Muy bien, muy, muy lindo. Bueno, seguiríamos charlando rato, pero obviamente Marianita tiene ahora que entrar Otra en consulta. sesión, tiene otra consulta. ¿Quieren hacerle alguna pregunta o se me van a poner tímidos como en todas las charlas que se quedan encantados, pero dicen, les digo, ¿alguna pregunta? O la quieren ver, bueno, si la quieren conocer, algunos de los que están Venga, conectados ahora 24. ya tienen la entrada en el Congreso, pero los que no tienen la entrada, les invito a que visiten la web autoestimayliderazgo.com y revisen todo lo que tenemos. De verdad, les decíamos con Mariana recién, el Congreso es uno de los eventos más resonantes en management. No es porque estemos nosotras metidas acá, de verdad. Se crean unas sinergias, una energía linda, además de aprender, la pasamos bien, porque por eso les digo, vengan a sala, y tienen la posibilidad de hacerlo online, pero les invito a que vengan a la sala, porque así la conocen personalmente a Mariana, nos conocemos no, personalmente al resto, y la verdad Nos que la tomamos un cafecito. pasamos bomba. Acá, antes del Obvio. Congreso, la verdad, siempre les hago. Tenemos una Sí, producción de fotos siempre con sí. Richard Sosa y después nos tomamos un tecito siempre. Y después, capaz que después, al final del Congreso, también hacemos otras cosas con los ponentes, nos divertimos. Nos lo pasamos bien, emociones positivas. ¿Para qué tenemos a Obvio. los popes de psicología positiva acá? Bueno, nada, siguen tímidos, todos tímidos, porque Mariana, mirá que vos estás hablando mujer, pero tenemos un hombre acá conectado. Opa, opa. Bueno, Es bienvenido. un hombre. Es un hombre conectado. Bueno, les agradecemos. Entonces, les agradecemos que Gracias, sin hagan preguntas. Nos alguna vemos. pregunta, ¿sí? A No, ver, no, no, sin preguntas. Simplemente ¿sin gracias. preguntas? Ah, bueno, Bueno, muchas gracias a ustedes. gracias. Gracias, Normita. Les silencié a todos, pero si quieren hacerle pueden ponerse el sonido y saludar. Si Bueno, no, muchas después me gracias. preguntan personalmente el 24. Sí, le preguntan, ahí va, exacto. Bueno, nos vemos prontito Bueno, con todos. Chaucito. Chao, chao. bueno, chau Leti, gracias por la Chao, chao. invitación. Bueno, Chao, nos vemos el chao. 24. Chao, Bye. chao, chao, chao. Damos por terminado entonces.